Suben los ingresos. Presidente Maduro anuncia incremento del salario mínimo 30%. Resultados. Cuerpos de seguridad detienen a uno de los presuntos homicidas de Eliezer Otaiza. Por sus derechos, sindicatos y estudiantes marcharán juntos el 1 de mayo. Desplegados. 30 inspectores revisarán el aparato productivo en Monagas. Galardón. Premios Anton Awards reconocen trayectoria de Noticiero Venevisión. En aumento, pasan de 30 las personas fallecidas por intensos tornados en Estados Unidos. Humillación a domicilio. El Madrid profana el templo del Bayern y queda a un paso del título continental. Premio a la excelencia. Juanes recibe disco de oro por las ventas de su último trabajo musical. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo, esta de noche en Cartagena. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Waleska, buenos días. Buenos días, Manuel. Así es, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. De inmediato les contamos cómo amanece Venezuela en este recorrido informativo. Bueno amigos, nos vamos al estado de Bolívar. Jessica Brizuela nos dice cuál es el llamado que hacen trabajadores de Sidor. Muy buenos días, amanecemos en el estado Bolívar haciendo referencia a la paralización que se mantiene en la siderúrgica del Orinoco Alfredo Manero en Puerto Ordaz por parte de los trabajadores y sindicatos quienes exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en acta. Según José Luis Hernández, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y sus similares, continuarán con las acciones hasta que en el listín del pago del día 30 se vea reflejado los 8 conceptos de la hoja de cálculo. Muchísimas gracias a Jessica Brizuela. Bueno amigos, de Bolívar vamos al estado Portuguesa. Rafael Aníbal Camacho nos tiene información de transporte. Buenos días, Rafael Aníbal. Buenos días. A partir de hoy estará en vigencia la nueva tarifa del pasaje urbano en los municipios Páez y Araure. Como lo informó Demetrio Hernández, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento paecista, el pasaje en las unidades colectivas costará 7.5 bolívares hasta el próximo 15 de agosto, cuando tendrá un incremento del 15% que lo llevará a 8.5 bolívares. Asimismo, en los llamados rapiditos, también habrá un incremento de 8 a 12 bolívares en las rutas urbanas. Es la información a esta hora desde Universal Televisión. Muchísimas gracias, Rafael Aníbal. Bueno, ahora pasamos a información de comunidad. Ángel Marcano, desde Delta Macuro, nos tiene el reporte. Buenos días, Ángel. Buenos días. El equipo del Noticiero Venevisión amanece en La Orchila, municipio de Tucupita, donde habitantes del sector claman por ayuda desde hace más de 11 años. Vecinos y miembros del Consejo Comunal aseguran que se encuentran en el olvido, ya que no cuentan con calles pavimentadas, tendido eléctrico, aguas blancas ni viviendas. Denuncian que en periodos de lluvias las calles se inundan y las aguas estancadas generan criadero de mosquitos y roedores. Solicitan la presencia de las autoridades regionales para exponer sus necesidades. Para el Noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel de Tamacuro. Nos vamos ahora a Sucre y Guárico. Nuestros compañeros en estas entidades nos tienen información universitaria. De inmediato el contacto lo hacemos con Joan Natalice Ceballos. Buenos días, Joan. Buenos días desde la ciudad de Cumaná. Amanecemos en la Universidad de Oriente, donde los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis solicitan las condiciones mínimas para el inicio del semestre. Señalan que no cuentan con aulas, laboratorios ni reactivos para sus prácticas. Temen perder otro semestre. Son más de 1.400 los estudiantes que se ven afectados por esta situación. Hola, buenos días. Amanecemos de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Acá la decana del área de odontología, Kalir López, ha señalado que se encuentran trabajando en el marco de las políticas de apertura de la universidad, siguiendo instrucciones de la rectora Aricela Medina. Además, indicaba que esperan atender al menos al 35% de la población estudiantil en materia de cedulación, también en bodegas de Mercal, así como operativos médicos asistenciales. Muchísimas gracias, Eliezer. Veamos ahora cómo amanece la región centro-occidente del país. El contacto de inmediato es con Sulimar Dudamel en Aragua. Buenos días, Sulimar.
Buenos días. En el estado de Aragua, la Secretaría de Turismo dio inicio a una serie de actividades con motivo del 58 aniversario del Hotel Golf Maracay, uno de los íconos turísticos más importantes de la región. En este sentido, la presidenta de Aratur, Berenice Bernal, destacó que el gobierno regional continúa avanzando con los trabajos de rehabilitación de este patrimonio aragüeño y que para el momento ya se encuentra lista el área de la piscina para el disfrute de propios y turistas. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado de Aragua. Hola, buenos días. Hoy en San Felipe se inician las ferias de mayo con la elección y coronación de la reina. Mañana primero será el día de San Felipe, apóstol patrono de la ciudad. Se realizará una misa solemne, además de reconocimiento a personalidades. Se tendrán actividades culturales, deportivas, de recreación y musicales. Se tiene previsto que más de 50.000 personas visitarán a la ciudad en estos días de feria. Reportó para ustedes Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Buenos días. Acá en el estado Carabobo está previsto para el día de hoy una rueda de prensa con representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica FETRAMETAL y representantes de los distintos gremios profesionales, quienes abordarán el tema de la situación de las ensambladoras en el país y las actividades que tienen prevista realizar para este jueves 1 de mayo, Día del Trabajador. Buenos días. En Zulia, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Orden Público del Zulia otorgaron uniformes a los médicos, paramédicos y rescatistas del 171. Esto para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y también para brindar una mejor atención a los usuarios. Entre la dotación están más de 150 uniformes, también collarines, colchones, camas, literas, sillas, entre otros implementos necesarios para brindar sus labores de rescate. Esto contó con una inversión de más de 1.164.000 bolívares. Los vecinos del sector Curazaíto en el municipio de Miranda solicitan a Hidrofalcón solventen un bote de aguas negras que tienen en la zona desde hace un mes. Afirman que han hecho los llamados sin obtener respuesta satisfactoria. Les preocupa la proliferación de insectos. Desde el estado Falcón para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Muchísimas gracias, Natalie. Finalizamos este recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en Trujillo con José Silva. Buenos días. Buenos días. Este martes el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, junto al estatal Cantebé y el gobernador Henry Rangel Silva, instalaron oficialmente el sistema de internet ABA en el municipio de Boconó, jurisdicción trujillana que carecía del servicio banda ancha. En una primera fase se abrirán 896 puertos para acceder a la red que paulatinamente aumentarán hasta superar los 6.000 puertos que tendrán acceso al servicio de internet ABA en esta jurisdicción. Muchísimas gracias a José Silva. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció aumento del 30% del salario mínimo para trabajadores y pensionados. Glenda Hernández con la información. Como todos los años, cada 1 de mayo el Gobierno Nacional realiza el tradicional incremento salarial. En esta oportunidad, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, aseguró que ahora los venezolanos cuentan con un salario mínimo de 5.602 bolívares y enfatizó que el Ejecutivo evaluará un nuevo incremento para el último trimestre del año. Quedaría el nuevo salario, pasaría de 3.270 bolívares y las pensiones a 4.251 bolívares con 78 céntimos, inclusive los céntimos. Y la suma de el salario con ticket de alimentación elevaría el ingreso mínimo legal, préstame la tabla, el ingreso mínimo legal, lo aumentaría a 5.600,78 bolívares. 5.602 bolívares. El primer mandatario nacional también convocó una mesa de diálogo entre el sector empresarial y la clase obrera, esto para evaluar la inamovilidad laboral. Y si una medida que es proteger al trabajador frente al capital, para protegerle su derecho a la estabilidad laboral ejercido en el derecho social bolivariano, que es el derecho más avanzado que hay sobre el planeta Tierra hoy por hoy, aquí está la ley orgánica, si eso genera algún problema, corrijámoslo. En otro tema, el jefe de Estado anunció la detención de un presunto implicado en las recientes acciones violentas de calle. Que hemos capturado hace 48 horas a uno de los cerebros llamado el Aviador,
a uno de los cerebros de la insurrección guarimbera para derrocar al gobierno durante los meses de febrero, marzo y abril. Durante la instalación de la conferencia de paz con la clase obrera, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto donde el Ministerio del Trabajo pasa a ser el Ministerio para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Asimismo, hizo un llamado a todos los venezolanos a asistir este jueves 1 de mayo a las diferentes marchas que realizarán en el país a propósito de la celebración del Día del Trabajador. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de uno de los presuntos homicidas del presidente del Consejo Municipal del Libertador, Eliezer Otaiza. Rodríguez Torres explicó que el pasado viernes en la tarde Otaiza participó en los actos del aniversario del gobierno de Calle. Horas después ofreció a su asistente llevarlo a su casa en el municipio de Baruta. Luego de dejarlo en el lugar, fue abordado por varios sujetos armados quienes lo golpearon y posteriormente le dispararon. Está capturado uno de los señores estos que actuó en el asesinato de Eliezer Otaiza, y eso nos ha permitido la identificación del resto del grupo que lo acompañaba y que abordaron la camioneta de Otaiza cuando ocurre este lamentable y triste suceso. Presumen que el concejal trató de enfrentarse con los sujetos. Aún investigan el móvil del hecho. 16 organizaciones sindicales y representantes estudiantiles del país convocan a la marcha del 1 de mayo con motivo de celebrarse el Día del Trabajador. Carla Salcedo Flores nos cuenta que se concentrarán desde las 10 de la mañana en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Es un derecho humano. Manifestar y protestar no es una concesión del Estado. Y ese día, el 1 de mayo, aprovecharemos también la oportunidad para dejarle muy claro al gobierno que, repito, no entregaremos nuestros derechos y seguiremos en la calle. Informaron además sobre una agenda de protestas conjuntas entre los sectores sindicales y estudiantiles del país para los próximos días. Aseguran que no abandonarán la calle. Aquí los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores, los profesores, las autoridades rectorales, todos los venezolanos no vamos a descansar hasta alcanzar ese futuro que nosotros nos merecemos, ese futuro que estamos luchando y ese futuro que merecen todos y cada uno de los venezolanos. Esta movilización convocada para el próximo 1 de mayo por el Día del Trabajador tiene como punto de partida Parque del Este y posteriormente marcharán hasta el Unicentro El Marqués. Los sindicatos que han hecho esta convocatoria piden al gobierno nacional reivindicaciones salariales y mejoras en la calidad de vida de todos los trabajadores del país. Desde la Universidad Simón Bolívar, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El ministro para las Relaciones Exteriores, Elías Jagua, destacó el legado revolucionario y de lucha de Eliezer Otaiza durante el acto velatorio en Capilla Ardiente del presidente del Consejo Municipal del Libertador. El canciller ratificó que los cuerpos de seguridad del Estado investigarán a fondo las causas del asesinato. Hoy el compromiso con Eliezer, después de llorarlo, es seguir levantando las banderas, su valentía, su audacia, su coraje, su lealtad infinita al comandante Hugo Chávez. Nosotros ya, los cuerpos de seguridad del Estado, el ministro Rodríguez Torres, están a la cabeza de la investigación y estamos seguros que no va a quedar impune, que vamos a avanzar y a esclarecer todo para que nuestro pueblo esté tranquilo y sepa lo que ha sucedido. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero más adelante en su noticiero Venevisión. 3 años juntos, príncipes de Inglaterra celebran su aniversario de bodas. Venezuela se levanta temprano. Cada mañana su gente se dispone a dar lo mejor de sí y construir un gran país. Siempre es un buen día para ser el buen venezolano. Desde antes de salir el sol, ya estamos activos, luchando por nuestras familias, trabajando duro para hacer el presente. Al caer la noche, nos acostamos complacidos porque sabemos que construimos el presente y el futuro del país. Nadie puede ponerlo en duda. El venezolano es trabajador. Levantarse temprano para construir un mejor país cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
7 de la mañana, 7 minutos. Docentes del Estado Lara exigieron a las puertas de la gobernación el pago inmediato de la homologación decretada por el presidente Maduro en noviembre de 2013. El mandatario regional dijo que no cuenta con los recursos. El gobernador Henry Falcón asegura que necesitan más de 1.000 millones de bolívares, lo que equivale a casi 25% del presupuesto general para solventar la deuda con los educadores. Y nosotros tuviéramos que aplicar el tabulador nacional. Este tabulador, con la clasificación de los docentes, el docente 1 hasta el bachiller docente, nosotros requeriríamos de un recurso no menor para poder cumplir con los compromisos del año 2013 y los compromisos 2014 de 1.182 millones de bolívares. O sea, estoy hablando de 1 billón de bolívares viejos. Bueno, y con la colocación del primer pilote, el gobierno nacional inició la ejecución de la nueva terminal de contenedores de Puerto Cabello en Carabobo. Randolfo Blanco nos presenta los detalles. 150 pilotes que se instalarán en el área. La inversión de esta obra es de 1.100 millones de dólares y estará lista para el primer semestre del año 2017. Este nuevo terminal se ubicará entre los principales del continente e impulsará la actividad económica en todo el centro occidente del país. Los barcos post-Panamá que lleguen, salgan de Panamá, pasen por Panamá, no tendrían que hacer transbordo en Panamá, como actualmente sucede, para que puedan venir barcos más pequeños a puertos de toda Sudamérica. No, por el contrario, llegarían barcos directamente, pasan por el canal, llegarían a un puerto como este, que tenemos la capacidad de recibir 2 buques post-Panamá al mismo tiempo, con más de 8.000 contenedores. Solo hay 2 países en Sudamérica que tienen puertos de este tipo. Desde dicho terminal, los barcos podrán hacer transbordo hacia las islas del Caribe o a los países del Mercosur y del ALBA. Más temprano, el ministro García Plaza dio inicio a la ampliación del aeropuerto Bartolomé Salón de Puerto Cabello, con la construcción de 40 hangares para almacenamiento y aviación en general. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La dirigencia de Primero Justicia denuncia que hay tratamientos de quimioterapia que no se pueden aplicar en el país por falta de medicamentos. Claudio Andrade nos informa. El dirigente de Primero Justicia y médico José Manuel Olivares asegura que 16 de los 26 productos más usados para el cáncer están totalmente agotados en el país. Dice que tampoco hay agujas para hacer biopsias ni catéteres de puerto. Hoy en Venezuela medicamentos para tratar cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de riñón, cáncer de tiroides, linfomas, no hay en nuestro país. También denuncia supuestas irregularidades en los contratos en materia de salud firmados entre los gobiernos de Cuba y Venezuela. 176 millones de dólares es lo que le paga Venezuela a Cuba para que le mande medicina a nuestro país. Que en el informe de gestión de la Contraloría General de la República emitido en el año 2013, la Contraloría hacía unas grandes observaciones. La misma Contraloría General de la República está diciendo que los medicamentos no funcionan, que están comprando medicamentos de más, que los medicamentos están contaminados y que hay corrupción. También le piden al ministro Francisco Armada que visite los hospitales para que constate el calvario que están viviendo los pacientes y sus familiares para poder conseguir medicinas y un tratamiento justo para los enfermos. Claudia Andrade, Noticiero Venevisión. Carlos Wigmer, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo venezolano, informó que durante la sesión número 11 del Parlatino se discutió la aprobación de un acuerdo para la conmemoración de un día de lucha internacional de los trabajadores. El Parlamento Latinoamericano, adicional a ese acuerdo que se va a aprobar, en solidaridad, en reconocimiento, en agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de nuestro grupo venezolano del Palatino. También vamos a asistir a la marcha del 1 de mayo para colectivamente estar presente en esas luchas para cada vez mejorar las condiciones de la clase obrera. Wigmer lamentó además la muerte del presidente de la Cámara Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza. Diputados del bloque parlamentario de la Unidad consideran que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones e hizo una interpretación errónea del artículo 68 de la Constitución sobre el derecho a protestar. Victoria Joseph nos cuenta más.
La bancada opositora introdujo un recurso de controversia constitucional contra la sentencia 276 del máximo juzgado por considerar que impide el derecho a la manifestación. El diputado Stanley González considera que la Sala Constitucional impuso un régimen de autorización para las manifestaciones, el cual no está establecido en la ley. En vez de solamente interpretar la Constitución, legisló, cambió la letra de la ley de partidos políticos y modificó la voluntad del legislador y cambió la palabra participar para poder desarrollar manifestaciones por la palabra notificar. Los diputados esperarán que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia responda al recurso interpuesto de controversia constitucional. Indicaron que tomarán próximas acciones una vez que el máximo juzgado les dé respuestas. Victoria Joseph, Noticiero Univisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió la noche de este martes al acto velatorio de Eliezer Otaiza, presidente del Consejo del Municipio Libertador, quien es despedido en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional. El primer mandatario nacional exhortó a los cuerpos policiales y al pueblo venezolano a estar en máxima alerta. Máxima alerta a los cuerpos policiales, a los cuerpos de inteligencia y al cuerpo más grande y más poderoso que tenemos, al pueblo de Venezuela. Máxima inteligencia, máxima prevención, máxima seguridad. Desde las comunas, consejos comunales, VC, hay que redoblar el trabajo por la seguridad de nuestro país. El jefe de Estado otorgó a Eliezer Otaiza el ascenso post-mortem al grado de teniente coronel y la Orden Libertador en su primera clase. Al Parlamento también asistieron familiares de Otaiza, Cilia Flores y representantes del gabinete ministerial. La primera edición de los premios Anthony Awards, a través de su Comité de Excelencia, reconoce la trayectoria de periodistas de Noticiero Venevisión. Los anclas de la emisión meridiana, Endrina Yepes y Eduardo Rodríguez, recibirán el galardón como conductores de noticias del año. Sol Vargas se hizo acreedora del galardón como gerente de información del año y englobando todas estas premiaciones, Noticiero Venevisión será destacado como noticiero del año en sus 3 emisiones. Igualmente, Néstor Brito Landa, conductor del programa matutino Primer Contacto, lo recibirá como comentarista de Noticias del Año. El acto de premiación tendrá lugar el próximo 5 de mayo en las instalaciones del Theater Club en la sala Luis Elena Díaz. Bueno, amigos, felicidades a nuestros compañeros. Enhorabuena. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. En Aragua, un coronel de la aviación fue asesinado cuando fue atacado por sujetos armados que lo interceptaron para despojarlo de su vehículo. La víctima, identificada como Alirio Ramón Ortega, de 57 años, recibió 6 disparos delante de su hijo. Autoridades policiales indicaron que el coronel permanecía accidentado en la vía. En Maracaibo, en el estado Zulia, un comerciante fue asesinado de 4 disparos luego de que fuese abordado por antisociales. El hombre fue ultimado en la calle 73 con avenida 3E de Maracaibo. La víctima fue identificada como Oscar Enrique Escarán, de 34 años. Según versiones policiales, 2 sujetos en una moto lo interceptaron y uno de ellos se bajó y le disparó. No le robaron nada. Un conductor de gandolas de combustible de PDVSA fue asesinado de un disparo en el cuello, presuntamente para robarle su camioneta. El cuerpo de la víctima fue abandonado en la autopista Caracas-La Guaira. El empleado de PDVSA fue identificado como Miguel Ramón Alfonso Vegas, de 57 años. Delincuentes lo emboscaron en un estacionamiento de gandolas de la estatal petrolera ubicada en la urbanización Montalbán. La víctima llegó en la madrugada del lunes para iniciar su jornada laboral. Se presume que fue sometido y despojado de una camioneta marca Toyota modelo Prado. Horas más tarde, su cuerpo fue localizado en la trocha de la autopista Caracas-La Guaira, sin franela, golpeado y con un disparo en el cuello. El 6CPC realizó allanamientos en un edificio de la Misión Vivienda ubicado en Montalbán y detuvo a varios hombres, 3 de ellos implicados en el homicidio del conductor. Un sujeto de 20 años es el autor material del asesinato. La primera dama del municipio Guanta, en el estado Anzoátegui, Mayerlin Villanueva de Marín, realizó junto a la empresa privada un operativo oftalmológico. Villanueva destacó que la consulta es gratuita y se beneficiarán cerca de 1.000 trabajadores. Tienen un 30% de descuento en los cristales y tienen con un precio de la montura de 899 bolívares, que serán pagaderas en 3 o 4 cuotas quincenales. Bueno, y esto es una vez más el gobierno tratando de ofrecerles o brindándole beneficio a nuestros trabajadores.
Durante una inspección a la distribuidora Islas del Fuego, aquí en Caracas, la Superintendente Nacional de Costos, Ganancias y Precios Justos, Andreina Tarazón, anunció sanciones para esta empresa por incurrir en el delito de especulación en la venta de azúcar. Tarazón señaló que esta distribuidora presenta un sobreprecio de 218% en la venta del rubro. Existía un precio especulativo de 1.450 bolívares para un saco de 50 kilos de azúcar refinada y el precio justo debe ser 455,50 bolívares a la venta para los mayoristas y los distribuidores de azúcar que son vendidos a un saco de 50 kilogramos. Entonces nos encontramos con un margen especulativo de 218,33%. Aseguró que la Superintendencia de Costos y Precios Justos continuará las fiscalizaciones en todo el territorio nacional como parte de la ofensiva económica. En el estado Bolívar, la empresa Sidor se mantiene paralizada. Los representantes de sindicales dicen que son al menos 14.500 trabajadores que cesaron sus actividades por promesas incumplidas, según denuncian. Jessica Brizuela nos tiene el reporte. Los trabajadores y sindicatos mantienen la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro paralizada desde la noche del miércoles por incumplimiento de los acuerdos que fueron firmados en acta el 21, 22 y 23 de abril en relación a una nueva hoja de cálculo. Una prima diurna que representa el 18% del salario, lo que es equivalente a 2.500 bolívares. Y una jornada efectiva que representa el 9.25%, que representa 1.400 bolívares, y un factor divisor que representa el 19.8%, lo que es equivalente a 2.950 bolívares. Exigen al gobierno nacional la intervención de la gerencia de Sidor y CBG. En Plantepeya, que había que hacer mantenimientos correctivos y preventivos cada 6 meses, lo hacen cada 2 años. No hay inversión, hay alto riesgo. Hernández indicó que el día 30 de abril ellos decidirán si levantarán el paro siempre y cuando aparezca reflejado en el listín los 8 conceptos de la hoja de cálculo. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ali Rodríguez Araque, considera que los intentos de desestabilización en el país, tanto internos como externos, han fracasado en los últimos años. Para Rodríguez Araque, en el país se ha logrado mantener el proceso revolucionario a pesar de las amenazas. Afirma que América Latina tiene una cara distinta porque cada país ha desarrollado sus capacidades y ha puesto en marcha procesos internos, fortaleciendo así a la región. El rostro de América Latina, por lo menos de América del Sur, ha cambiado significativamente y en América Central comienza a cambiar también. No vamos a exagerar diciendo que eso fue producto exclusivamente del liderazgo de Hugo Chávez, pero obviamente que tuvo una influencia significativa. Los cambios ocurridos obedecen fundamentalmente a razones internas de cada uno de los países, al cambio de la conciencia política de los pueblos, que han llevado a dirigir un nuevo liderazgo en la región. El foro penal que lleva la defensa de Maciel Pacheco, detenida por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y ocultamiento de armas explosivas, espera que se declare con lugar la apelación interpuesta por considerar que hay nulidades en el procedimiento. La abogada, Janet Prieto, indicó que se está dentro del lapso para que la Fiscalía presente el acto conclusivo. Denunció que a Maciel Pacheco no se le permite ver a su hijo de 18 meses que se alimenta con leche materna. Ella fue aprehendida en flagrancia como si estuviera cometiendo un delito y lo que hizo fue simplemente que encontró debajo de su puesto de comida unos presuntos artefactos explosivos y simplemente cumplió con el deber de denunciar. Prieto indicó que por cada delito imputado a Maciel Pacheco, la condena se estima entre 25 y 30 años de prisión. La Secretaría Nacional de Educación del Partido Acción Democrática fijó posición acerca de la resolución 058 y la consulta sobre la calidad de la educación que impulsa el gobierno nacional. Lilia de Rivera aseguró que la resolución 058 busca delimitar la labor de los directores y educadores en todo el país, por lo cual hizo un llamado a los educadores a buscar la modificación en esa resolución. Y allí autoriza a la incorporación de voceros y miembros de las juntas comunales para que formen el comité educativo, el consejo educativo, que va a estar casi por encima de la dirección del plantel, porque tiene la
inclusive atribuciones de evaluación docente y de los planes y programas, sin ser muchos de ellos especialistas en materia educativa. La Secretaria Nacional de Educación de Acción Democrática también dijo que el gobierno fracasa en su política educativa porque a su juicio solo redacta reglamentos y leyes mientras las infraestructuras siguen en su peor estado. Bueno amigos, si al menos 35 personas perdieron la vida debido a una serie de tornados que devastaron algunas viviendas dentro de la región centro-norte hasta el sur de Estados Unidos. 11 tornados afectaron el domingo la parte media del país y otros 25 asolaron el sur. El pasado lunes, una de las zonas más afectadas fue Tupelo, en los estados de Mississippi, en donde enormes robles interrumpieron el paso en las vías. El sur del país se prepara para una tercera ronda de tornados. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, confirmó que el Papa Francisco enviará un mensaje contra el racismo que será leído antes del partido de apertura del Mundial de Fútbol el próximo 12 de junio. En Colombia, el paro agrario que se mantenía desde hace 2 días continuará a pesar de que este martes se reunieron el ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y los líderes de Dignidad Agropecuaria en una mesa de diálogo que culminó sin acuerdos. Hasta ahora los manifestantes han dejado al menos 13 detenidos. La presidenta de Corea del Sur pidió disculpas por la falta de prevención y la respuesta inicial de las autoridades al naufragio del ferry que dejó al menos 210 muertos y 97 desaparecidos. Bueno, hablamos ahora de deportes y vamos a iniciar esta ronda deportiva con fútbol porque el Real Madrid regresa a la final de la Liga de Campeones de Europa. Bueno amigos, esto por primera vez desde el año 2002. Este martes el equipo de Carlo Ancelotti clasificó tras propinarle al Bayern de Múnich su peor derrota en competiciones continentales. 4-0 ganaron los merengues. Bueno, pero vamos al estadio Allianz Arena en Múnich, donde recibieron este encuentro de vuelta de semifinales en un duelo con sabor a final. Aún así, la balanza se inició temprano para el equipo español y Gareth Bale daba el primer paso apenas al minuto 9, ya a los 16, tiro de esquina de Sergio Ramos de cabeza silenciaba el estadio bávaro con el 1-0. 4 minutos después vino el segundo y nuevamente por intermedio de Ramos con otro cabezazo. A los 34, sensacional contragolpe blanco que coronó Cristiano Ronaldo con un histórico tanto, su gol 15 en esta temporada de Champions, estableciendo un nuevo récord. El propio jugador portugués selló la goleada del Madrid a los 89, 4-0 ganó el Real Madrid, que ya prepara maletas para la final de la Champions a disputarse el 24 de mayo en Lisboa. El equipo español irá por su 10º título de la Liga de Campeones. Entonces hoy amanece todo el mundo que quién es mejor, si Messi o Ronaldo, que Messi, ¿verdad? Bueno, aquí no estaba jugando Messi. No importa Messi, que Real Madrid haya ganado ayer. Pero bueno, Guardiola, que era el técnico del equipo de Messi, pues bueno, quedó muy mal parado aquí, ¿no? No importa, pero yo voy por Messi. ya saqué aunque mi no vena juegue, de Barcelona. Aunque no juegue. Bueno, amigos, vamos inmediatamente con la información del espectáculo y nos los cuenta todo Federica Guzmán. En Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes, chicos, amigos. Buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. En México, el colombiano Juanes recibió un premio sorpresa. El paisa recibió disco de oro por la venta millonaria del álbum Loco de Amor y lo celebró con todas las de la ley. En el escenario presentó un showcase con un grupo de 900 invitados especiales en el Auditorio Nacional de México, donde lo acompañaron sus amigos de Café Tacuba. Las fanáticas de Juanes enloquecieron y le gritaban de todo al cantante. El colombiano estaba feliz y prometió realizar otro concierto de nuevo en ese país en octubre. Y el veterano actor Robert De Niro elogió al venezolano Edgar Ramírez. En una entrevista con el periódico The Wall Street Journal, De Niro habló sobre la protagonización del actor Edgar Ramírez en la película sobre el boxeador panameño Manuel Piedra Durán, titulada precisamente Mano de Piedra, y dirigida también por el venezolano Jonathan Jakubowicz, quien a juicio de Robert De Niro es muy apasionado en su trabajo. En la cinta, Robert De Niro interpreta al entrenador de Durán. Sobre Edgar Ramírez agregó que el venezolano se esforzó mucho por lograr un excelente papel, especialmente en las escenas que se rodaron en el ring de boxeo.
Y la actriz estadounidense Mila Kunis mostró su barriguita. Los recientemente comprometidos Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron vistos muy cariñosos en el Festival de Música Country de California. Las coestrellas de That 70 Show, quienes esperan su primer hijo, lucieron atuendos inspirados en el viejo oeste. Los duques de Cambridge celebraron su tercer aniversario de bodas. Ya pasaron 3 años desde aquel 29 de abril del 2011 en el que el príncipe Guillermo y Kate Middleton se dieron el sí en la abadía de Westminster. Desde entonces la vida de ambos dio un giro radical y se han convertido en uno de los mayores íconos de la realeza, no solo en el Reino Unido. En estos 3 años han viajado por decenas de países y han representado a Inglaterra con enorme éxito. Sin embargo, la fecha más importante para el matrimonio fue el 22 de julio del 2013, día en el que nació su primer hijo, el príncipe George. El colombiano Carlos Vives y el boricua Marc Anthony lanzan un nuevo tema. Y es que para el segundo sencillo de su más reciente disco, Corazón Profundo, Carlos Vives explica que la colaboración nació de la amistad, de las ganas de unir 2 marcas y de disfrutar de la genética musical que los une. En el video se pueden ver ambos cantantes durante la grabación del pegajoso tema que combina el estilo del intérprete de Bailar Contigo y la potente voz salsera de Marc Anthony. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, en la próxima parte va a estar conversando con Endrina Yepes Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público y también vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya está aquí con nosotros Franklin Rondón. Él es presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, además vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muy importante su visita, sobre todo en vísperas a lo que va a ser el día de mañana, 1 de mayo, y en torno a los anuncios que se hicieron el día de ayer. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo siento que los trabajadores y las trabajadoras de la patria hoy amanecemos ya con una información positiva, agradecidos de esos anuncios que hizo el comandante obrero, el presidente Nicolás Maduro, en cuanto a lo que es el nuevo aumento salarial. El 30% que queda el salario mínimo establecido en 4.251,78, contemplando los tickets de alimentación en 5.602 bolívares. ¿Usted considera que es necesario para sortear lo que es una crisis económica evidente que sitúa la inflación acumulada en el 43%? Aquí hay personas que han dicho, inclusive de manera alegre y responsable, me atrevería yo a aseverar acá, que se debía dar un aumento del 70%, del 80%, bueno, nada más irresponsable que eso. Siento que el 10% que ya había dado el presidente Maduro en enero de este año, sumado ahora a este 30%, conforma dentro de lo que es el marco de la estrategia económica del gobierno nacional una política salarial acertada. Pero debemos entender también que no es solo el aumento de sueldo, sino también el aumento de las pensiones. Más de 2,5 millones de pensionados en el país se le va a ajustar también al salario mínimo el pago por concepto de las pensiones. Entendemos que a partir del ajuste de la unidad tributaria también crece el ticket de alimentación, y el presidente Maduro anunció también que esto viene a ajustar lo que son las escalas de sueldo de la administración pública y los tabuladores de salario de los obreros. ¿En qué manera esto se va a impactar en el sector público como privado? Porque había propuestas por parte de grupos de la oposición que hablaban de la necesidad de una ley de sueldos que no propiciara la horizontalidad de los salarios, que en alguna manera al incrementarse el salario mínimo y los otros empleados que no ganan salario mínimo quedar en su mismo nivel, iba a haber un momento que las empresas y las instituciones del Estado iban a tener salarios horizontales. Por eso precisamente que se está planteando la revisión de las escalas de sueldo y el tabulador de los salarios, porque ha venido creciendo tanto, progresivamente, el salario mínimo,
que además quiero decirte que es un ajuste anual que se hace acá en Venezuela, pero además de eso es un ajuste de salario mínimo que sin necesidad de hacer grandes movilizaciones, conflictos de carácter laboral, automáticamente ya viene dado por la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, un ajuste del salario mínimo, pero en la medida que crece, las personas que devengan mayores salarios, por supuesto que se va manteniendo un nivel de diferencia muy pequeño. ¿Cuál es el planteamiento? Que se haga la revisión de esas escalas de sueldo y de los tabulados de salario, que ya lo anunció además el presidente Maduro. Pero además de eso, quiero decirte que él no descartó la posibilidad de ajustar nuevamente el salario y las pensiones este año, que todo va a estar en el marco de lo que es la revisión, la estrategia, el desarrollo de la política económica que impulsa el gobierno obrero, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Además de eso, quiero decirte que hay unos aspectos novedosos. En el caso del sector público, planteamos nosotros la reforma de la ley del Estatuto de la Función Pública y la aplicación también del reglamento de la ley del Estatuto de la Función Pública, que no existe actualmente, de manera que podemos impulsar lo que es la transformación del Estado, hacer un Estado menos pesado, desmontar el Estado liberal burgués, impulsar un Estado que sea más eficiente, donde el trabajador sea más protagonista, donde le prestemos los servidores públicos un mejor servicio de calidad a la población, a toda aquella persona que se dirija a las instituciones públicas, que se le dé respuesta de manera oportuna, de manera eficiente, eficaz. Ese es un planteamiento novedoso y permíteme convocar a todos los empleados públicos y obreros de la administración pública, tanto de ministerios, institutos autónomos, alcaldías, gobernaciones, empresas del Estado, para que nos aboquemos ya en una gran jornada nacional al debate de lo que debe ser la nueva ley del Estatuto de la Función Pública, que es un aspecto bien importante. Hablando también de temas importantes, la Ley Orgánica del Trabajo ha sido punto de muchas controversias. Desde Fedecámara y desde algunos sectores privados han señalado a la Ley Orgánica y algunas disposiciones de la ley como entorpecedoras del proceso económico del país. El tema, por ejemplo, de la inamovilidad laboral sitúa a algunas empresas en la incapacidad de poder despedir a algunos empleados. ¿Cuál piensa usted que es la principal fortaleza de la ley orgánica y si esta de alguna manera ha atentado contra el sector productivo nacional? Mira, yo pienso que la aprobación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, fue producto de una consulta nacional donde también se escuchó la opinión de dirigentes políticos y de dirigentes empresariales. Ahora, después que estamos cumpliendo 2 años de esta novísima ley, que además es una ley con una gran connotación desde el punto de vista social, no puede el sector empleador alegar a estas alturas que no es una ley orgánica del trabajo que no beneficia en el país a los efectos de inversión o desarrollo de la productividad. Nosotros pensamos, por el contrario, que es una gran ley, que es un gran instrumento y fundamentalmente tiene aspectos novedosos para los trabajadores. El hecho de haber rescatado las prestaciones sociales que fueron negociadas en la Cuarta República, el hecho de que se le dé mayor estabilidad laboral a los trabajadores, el hecho de que se le permita la extensión y la estabilidad a las mujeres en estado de gravidez y hasta 2 años de estabilidad a las mujeres y también al hombre, ¿no? Ese fuero paternal, ese fuero maternal, la participación de los trabajadores en el proceso productivo, el hecho que sea una ley que permita el desarrollo social del trabajo, una visión distinta, contextualizada, donde los trabajadores ya sintamos que no estamos trabajando solo para un patrono o para un gran dueño de capital, sino que el desarrollo social del trabajo es una articulación en todos los factores productivos, todos los que intervienen en el proceso productivo. Creo que es algo novedoso y bien importante de todo punto de vista. Viéndolo desde un punto de vista crítico, el hecho de que usted esté identificado con el oficialismo ¿no merma en alguna medida su punto de vista crítico en cuanto a las luchas y las reivindicaciones que deben tener los trabajadores? Por el contrario, yo invito a todos los trabajadores, si ser oficialista es estar al lado de las mayorías, si ser oficialista es estar al lado de un gobierno obrero, si estamos aquí en manos de un presidente obrero, de un hombre que viene del movimiento sindical, si eso significa ser oficialista, entonces yo me siento orgulloso de ser oficialista y por supuesto que nosotros no vamos a perder la capacidad crítica. Creo que el éxito de Nicolás Maduro es el éxito de la clase obrera en el ejercicio del poder, es el éxito de la democracia revolucionaria, es el éxito de la paz, porque además tenemos un gran compromiso de garantizar la producción y la productividad en Venezuela y la distribución de la riqueza con una mayor justicia social. Rondón, se nos está agotando el tiempo. Quisiera
que habláramos brevemente de dos temas. ¿Por qué en la conferencia de paz del día de ayer con el sector obrero no se involucran a voces que puedan ser contradictorias a la voz oficial? El presidente instaló en una primera etapa la mesa de la paz, ¿no? Un conversatorio, y públicamente dijo también que es una primera fase que ahora se va a convocar, y de hecho hizo la convocatoria a algunos dirigentes sindicales de la oposición para que nos instalemos en ese debate, cuestión que nos parece extraordinario. Bienvenido a todas las organizaciones que quieran debatir con nosotros el tema no solamente de la paz, sino de la producción, la articulación en los procesos productivos, la consolidación de las milicias obreras, es decir, las convenciones colectivas, todo ese tipo de cosas. El día de mañana va a haber, como ya se ha hecho histórico en los últimos 15 años, dos marchas. La marcha de la oposición, ellos dicen que van a convocar los sindicatos y que van a marchar con los estudiantes, y la consigna va a ser contra la represión, por la democracia, contra la política económica del país, que consideran un paquetazo. ¿Cuáles son las consignas de ustedes? La marcha de nosotros está caracterizada: trabajadores toman la patria, y vamos a comenzar con una gran concentración en la ciudad de Caracas, pero además viene un conjunto de movilizaciones que vamos a hacer a nivel nacional, y el mensaje que nosotros vamos a dar este 1 de mayo es por la paz, por el compromiso de elevar la producción y la productividad, y por supuesto por la participación protagónica y defensa de los logros de los trabajadores en este proceso revolucionario. Vamos a salir de 3 sitios y vamos a llegar a converger en uno solo. Vamos a salir desde la estación La Bandera. Ahí viene todo el occidente del país con algunas instituciones públicas, campesinos, indígenas. La otra va a salir desde la avenida Sucre en Catia, donde está el Parque de la Primera, y otra movilización que va a salir de la Campiña, de manera que estas 3 vamos a llegar. Inicialmente habíamos pensado que pudiera ser en la avenida Bolívar, pero estratégicamente hemos diseñado que debe ser ahora en la Plaza Oliar y en todo lo que es el centro de Caracas. Creo que va a ser una gran movilización. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Henry, para invitar a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, a los hombres y mujeres de buena fe, a los jubilados, a los pensionados, a todos los que están disfrutando la pensión en amor mayor, al personal contratado, a la gente de la administración pública, a todos y todas, para que nos acompañen mañana, que va a ser una extraordinaria movilización de amor, de cariño, de confraternidad, de entusiasmo y de unión, por la paz, por la producción, por el compromiso, por la defensa de los logros en la revolución, y para que nosotros sigamos consolidando una democracia participativa, protagónica, madura y en paz, como queremos todos los venezolanos y las venezolanas. Bueno, le damos las gracias a Franklin Rondón. Él es presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, además vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Bueno, y vamos a hacer una breve pausa. Al regreso vamos a tener aquí en el estudio a Manuel Cova, secretario general de la CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela, para abordar también estos temas. Los esperamos al regreso. Magda Medina requiere con carácter de urgencia un nebulizador eléctrico. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0424-202-8200 o al 0412-962-4321. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Bueno, y ya tenemos aquí en el estudio con nosotros a Manuel Cova. Él es secretario general de la CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oportuna su visita cuando el día de ayer el presidente anunciaba el aumento del 30% en el salario mínimo y en las pensiones, quedando el salario mínimo ajustado con los tickets de alimentación en 5.602 bolívares y neto 4.251,78. ¿Considera usted que este aumento es representativo, cumple las expectativas que tienen los trabajadores de Venezuela? El presidente nuevamente discrimina y excluye a la mayoría de los trabajadores en Venezuela a la hora de incrementar el salario mínimo nacional. Pero además, ese aumento del salario mínimo lo hace de manera discrecional,
solo tomando en cuenta la opinión de su gobierno y de los de sus afectos. Un aumento de salario en este momento tiene que ser para todos los trabajadores, sobre todo cuando tenemos una inflación acumulada a marzo de este año en 60% y cuando terminó el año pasado en 56.2% y se estima que en este 2014 la inflación estará en 70% o más. Una economía, una política económica que refleja estos indicadores, obviamente está muy mal esa economía y amerita que se cambie, que haya una modificación sustancial. Si no hay un cambio importante en la política económica, no hay aumento de salario que valga, porque de alguna manera la inflación va a seguir destruyendo la capacidad de compra de ese salario. Usted dice que no se han tomado en cuenta a sectores que son adversos al oficialismo. Y yo le pregunto, ¿de qué manera ustedes desde la CTV se han involucrado en los procesos de diálogo que han convocado el Ejecutivo Nacional? ¿Ustedes han participado, han expuesto sus ideas o simplemente no han tenido voz en estas jornadas? El diálogo no tiene que ser entre los que piensan de la misma manera. Para que el diálogo sea eficiente y sea eficaz, tiene que ser entre los que piensan diferentes, para que de alguna manera se contrasten los puntos de vista y los pareceres. Resulta que el gobierno que habla de un diálogo y que convoca a un diálogo a todo el país, en el campo de los trabajadores se niega a acatar una resolución emanada de la Organización Internacional del Trabajo que exhorta al gobierno nacional para que conforme una mesa de diálogo social permanente en donde se encuentren los empleadores, los trabajadores y el gobierno y discutamos temas como el aumento de salario, pero además discutamos todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, las leyes que en el ámbito social, laboral, económico se vayan a discutir o en la Asamblea o en el Ejecutivo Nacional vía habilitante, que todo eso se discuta en esa mesa de diálogo a fin de que los trabajadores también podamos tener la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. El día de ayer el presidente anunciaba que se iba a cambiar la nomenclatura del Ministerio de Trabajo, ahora va a ser el Ministerio de Poder Popular de Proceso Social de Trabajo. ¿Qué cree usted que implica este cambio de nombre? ¿Cuál debe ser el contenido más allá de la semántica? Fachada, no es sino fachada. Aquí los cambios tienen que ir más allá de las palabras y de las consignas. El Ministerio del Trabajo tiene que convertirse en un instrumento, en un mecanismo que de alguna manera le sirva a los trabajadores, es verdad, pero fundamentalmente le sirva al país, que no esté en función de profundizar el control político por parte del gobierno nacional en aras de perpetuar lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Estos instrumentos tienen que estar, repito, más que al servicio de un partido o de una parcialidad, deben funcionar para prestar su utilidad y su servicio a la generalidad de los venezolanos. Hablando de las jornadas que se van a llevar a cabo el día de mañana y las consignas que van a tener cada una de las marchas, ¿cuál piensa usted que deben ser las principales motivaciones de los trabajadores para ir a marchar en la convocatoria que ustedes hacen? Estamos frente a un gobierno que está imponiendo un paquetazo. Estamos frente al paquetazo neoliberal del presidente Maduro, que implica ajustes económicos, que implica devaluación, que implica inflación, que implica destrucción de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores. Pero además estamos frente a un gobierno que criminaliza la protesta. Ahí están los estudiantes perseguidos, acosados, pero están también los trabajadores en Guayana que están siendo víctimas del acoso judicial por parte del gobierno nacional para tratar de amedrentarlo e impedir que ejerzan un derecho a la protesta que está consagrado en la Constitución. Pero además, nosotros insistimos, señor presidente, debe discutirse un aumento general de sueldos y salarios, porque la inflación no discrimina. La inflación no solamente afecta
a los que ganan un salario mínimo, sino que afecta a todos los trabajadores, y todos los trabajadores necesitan el que se apruebe un aumento para que de alguna manera se compense los efectos de una política económica que hasta ahora lo que está es empobreciendo mucho más a los trabajadores en nuestro país. Creo que la consigna central de este 1 de mayo es que todos nos pongamos de acuerdo para reclamar, como estamos haciéndolo, el que se cambie la política económica, porque en esta vía, en este camino, con esta política económica, no hay aumento salarial que aguante. El día de ayer también se anunciaba la creación de una comisión presidencial para darle seguimiento a la Ley Orgánica de Trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley y cuál pudiera ser el balance luego de haber sido promulgada hace 2 años? Esa comisión de la cual habla el presidente de la República tiene que estar integrada no solamente por los afectos al gobierno, no solamente por los que están identificados con el gobierno, sino que allí deben estar representados los empleadores y las organizaciones sindicales que no comulgan políticamente o ideológicamente con este gobierno. ¿Estaría usted dispuesto a formar parte de estas comisiones, poner su nombre como candidato? Nosotros lo que proponemos es que el gobierno de Maduro, que dice ser un gobierno obrerista, que acate la resolución de la OIT del pasado 27 de marzo, en donde le exhortan a dicho gobierno para que conforme la mesa de diálogo social permanente y en ese espacio nos encontremos el gobierno del presidente Maduro, los empleadores y los trabajadores. En ese espacio estamos dispuestos a participar. Se nos agotó el tiempo, pero yo quisiera que brevemente usted, en pocas palabras, me definiera cómo es hoy el trabajador venezolano. Un trabajador que está siendo víctima de una política económica que incrementa los precios de los productos, de una política que de alguna manera apunta a tratar de evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a la protesta y a tratar de eliminar al movimiento sindical autónomo, libre y democrático. El gobierno está intentando en el campo de los trabajadores de establecer solo un sindicalismo que esté acorde con sus políticas, con su proyecto, y en ese escenario el sindicato tiene que ser un apéndice del gobierno. Actualmente la Central Bolivariana de Trabajadores no es sino la caja de resonancia del gobierno nacional y no hace y dice sino lo que el gobierno nacional quiere que se diga y se haga. En este momento, cuando los trabajadores necesitan que salgamos del movimiento sindical de manera conjunta a defender los intereses de los trabajadores, esa Central Bolivariana lo que está propiciando es la creación de la milicia obrera para defender al gobierno. No es al gobierno a quien tenemos que defender en este momento, sino es a los trabajadores que el movimiento sindical debe defender. Bueno, le damos las gracias a Manuel Cova, secretario general de la CTV, Confederación de Trabajadores de Venezuela, por haber estado aquí con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Algo que me faltó, ¿cuál es el punto de concentración el día de mañana para la marcha que ustedes convocan? Estamos convocando no solamente a los trabajadores, la unidad de acción sindical y gremial, donde participan diversas centrales sindicales, diversas corrientes sindicales, gremios profesionales y gremios universitarios. Conjuntamente con la CTV estamos convocando a la sociedad civil en general, a los estudiantes y a todos los que tengan en este momento algo que plantear y que reclamar para que nos encontremos mañana, 1 de mayo, en el Parque del Este a las 9 de la mañana y desde allí marchemos hasta el Unicentro del Marqués en contra del paquetazo neoliberal del gobierno de Maduro. Bueno, le damos las gracias a Manuel Cova, secretario general de la CTV, por haber estado aquí con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a usted. Y de inmediato el pase es para Waleska y Manuel. Las citas en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Andrina. Así llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día.